Lo primero que me llamó la atención fue cómo el ambiente del hogar cambiaba con su presencia. A pesar de su presencia, se percibe un ambiente más tranquilo y sosegado. Después de 3 semanas sin noticias, el regreso de Jason no provocó precisamente una sensación de alivio en el ambiente. En su lugar, se benefició de algo que no podía nombrar. Permanecí ocupada mientras Tom se marchaba. Ordenando comercios que no requerían orden, manteniendo impecables habitaciones que no necesitaban limpieza, contabilizando los días sin que pareciera evidente que los estaba contando. La ausencia de ruido resultaba predecible, casi reconfortante en su profundo sufrimiento. Después de eso, en ese preciso momento, se marchó. Jason regresó de la universidad de manera muy informal. No hay rastro de alegría, ni se hace referencia al periodo académico. Tan solo se escuchaba el eco de sus pasos resonando en la estancia y el chirrido de la puerta al cerrarse a sus espaldas. Había crecido en estatura y en anchura, sin embargo, lo que me sorprendió fue su notable silencio. Nunca antes había tenido fortaleza, pero esta vez, experimenté algo distinto. Preparé la cena la primera noche como si todo siguiera igual. Prepara la mesa para 2 personas. Pollo con verduras asadas. El aroma de romero se desplaza suavemente por toda la cocina. Degustó la comida sin entusiasmo, masticando pausadamente. Dirigió su mirada hacia un punto justo encima de mi espalda. Me interesé por el estado de la institución educativa. Respondió utilizando únicamente una palabra. Consulté si observaba a alguien. Su sorpresa fue evidente. Después de un tiempo, cesé en mis esfuerzos. Esa situación se transformó en el compás. 2 individuos girando en la misma órbita, atrapados por una fuerza invisible y cada vez más compleja. Se encontraba en las inmediaciones. Sin drogas, sin acceso, únicamente. Siempre presente. Al doblar la ropa, él se presentó en la entrada. Mientras estaba sentado en la silla lavando los platos, percibía cómo me observaba desde el rincón de la habitación. Siempre fue reservado en sus palabras, sin embargo, en sus ojos brillaba una emoción indescriptible. Una noche, me topé con él saliendo. No estaba fijando la vista en algo específico. La luz estaba tenue y distinguía las siluetas de sus espaldas. La tensión que mostraban, subiendo y bajando con cada aliento. No lo consideré. Acababa de llegar cuando coloqué mi mano en su espalda. Permaneció inmóvil. Si algo se aproximó, fue lo suficiente como para percibir la magnitud de esa transformación. Permaneció mi mano en ese lugar por un periodo más prolongado del necesario. Me repetí a mí misma que era una madre, que era un espacio. Sin embargo, la verdad se desvaneció en el vacío que se formó entre nosotros, denso y sin sonido. Esa noche, más tarde, estaba sentado en la silla con las piernas separadas, mirando distraídamente la televisión. Me detuve junto a él y lo seguí de cerca. Tomé asiento sin motivo aparente y deposité un beso suavemente junto a su sien. Fluyendo como un río. Sin embargo, no en la misma medida. No como mi corazón se escapó. La manera en que inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. No emitió palabra alguna. Yo tampoco. A la mañana siguiente, me encontraba en la cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Fui capaz de percibir su presencia al subir las escaleras, el ruido de sus pasos resonando en el suelo y el leve crujir de una puerta. No se trató de una fuga. La sensación era más de desconcierto. Quizá eso fue lo que más me causó miedo. Observé mi reflejo. Así transcurrieron los días. Rebosantes de casi. Miradas que se prolongaron en silencios excesivamente extensos. Quedé sorprendido al encontrarme observándome a mí mismo cuando creía que no lo estaba haciendo. Fui sorprendido repitiendo la misma acción. No mencionamos ese tema. No había nada que comentar. Es excesivo. Experimenté dificultades para conciliar el sueño durante una noche. Descendí las escaleras sin ropa, envuelta en las prendas gastadas de Tom. En la residencia reinaba la penumbra, a excepción de una única luz que iluminaba el patio. Jason permanecía sentado en ese lugar, inmovilizado en el rincón de la silla, con un libro desplegado en su antebrazo. Al entrar,
Sus ojos suaves me observaron sin expresión. Tomé asiento junto a él, asegurándome de mantener una distancia adecuada. Mis dedos toparon con el borde de un huevo, rompiendo la separación entre ellos. Sería conveniente que descansaras, susurré. Tú también deberías hacerlo, respondió, sin rastro de humor, solo sinceridad. Permanecimos en esa posición durante un largo rato, viendo cómo la distancia entre nosotros se reducía sin que ninguno de los dos cambiara de posición. Por fin, tomé asiento. Desconocía la razón. Tal vez le resultaba imposible respirar. Tal vez temía las consecuencias de permanecer. Una vez más me despedí, y su mirada se posó en mí. La forma en que me observó generó una atmósfera cargada de sombras. Al llegar, traté de lavarle el pelo. Algo que no había experimentado desde hace mucho tiempo, algo puro. Sin embargo, detuve mi mano justo antes de entrar en contacto con él, con los dedos temblando en el aire. Permanitio in movo. Permanitio in movo. De cierta forma, permití que mi mano cayera a un costado. Le recomendé descansar adecuadamente, sin embargo, mis palabras resonaron sin emoción, como una frase perdida en un texto abandonado. Mientras ascendía por las escaleras, aún percibía la ternura de su mirada sobre mí. Después de tanto tiempo, anhelaba la compañía de alguien, algo que no había sentido en semanas. Ni Jason ni yo hicimos referencia a la noche en la tienda. Sin embargo, todo se transformó a partir de ese momento. Evita ser brusco, no te expreses de forma que pudiera resultar ofensivo. Comenzó a quedarse en habitaciones más amplias y a fregar platos con nuestras manos mientras íbamos juntos a la tienda. Se mostró delicado, como si estuviéramos danzando alrededor de algo al que no debíamos acercarnos. Llegué a la conclusión de que no tenía fundamento, de que era producto de mi imaginación, de que anhelaba la presencia de algo en el silencio que en realidad no estaba presente. Al amanecer, lo vi en la mesa de la cocina, sin probar el café, con los brazos cruzados y los dedos entrelazados como si estuviera mostrando determinación. Mientras me desplazaba por la cocina, sus ojos no dejaban de observarme. Intenté no percatarme. Tomé mi café, tratando de evitar que su mirada se abrasara en medio del silencio. Hola Megan. De repente, mencionó mi nombre en lugar de cualquier otro término. Detente ahora mismo. Mis dedos se cerraron firmemente en torno al aro de la bolsa. Mis pensamientos no cesan. Al salir, presionaba las piernas de sus manos contra sus ojos. No tengo idea de cuál es mi problema. Al principio, guardé silencio. Me senté a su lado, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No te preocupes, no estás averiado. Expresé mi deseo en voz baja. En ocasiones, perdemos el rumbo. En ese momento, me observó detenidamente. Mostraban un brillo intenso pero sereno, como si hubieran atravesado una tormenta y emergido transformados. No hay lugar para malentendidos. Expresó. Las palabras se encontraban comprimidas en ese lugar, colgando en el ambiente cálido de la cocina. Me encontraba indeciso sobre cómo manejar la situación. Disfruté de mi café mientras contemplaba el paisaje a través de la ventana. En el exterior, el viento fluía entre los árboles con destreza natural, las ramas se extendían sin reservas. El resto de la jornada transcurrió como si el diálogo nunca hubiese tenido lugar. Se acercó de nuevo, esta vez a una distancia más corta de lo común. Mientras doblaba la ropa en el sofá, ella se acomodó en el suelo. Mientras leía, me dirigí hacia la habitación. Durante mis actividades diarias, permanecí en silencio, percibiendo mi conexión con cada acción y cómo su existencia ocupaba todos los rincones. Llegó el momento en que llamé a su puerta más adelante en la semana. Le comuniqué que me encontraba tranquilo. No había llegado para la cena. La puerta se ha cerrado, y se puede ver algo de luz debajo de ella. Permanecí en ese lugar por un periodo más prolongado del requerido antes de decidirme a alzar la mano y tocar. De manera pausada, él giró la perilla de la puerta. Detrás de él, la habitación estaba iluminada por una suave luz amarilla proveniente de la lámpara junto a su cama. Tenía los ojos cerrados por el cansancio, pero se percibía una sensación de calma y determinación en su mirada. ¿Será posible acceder?
Salió en silencio. Permanecí inmóvil en dirección a la cama. Tomé asiento en la silla de su apartamento. Mis brazos se extendieron junto a mi torso, dudando de lo que intentaba expresar con la separación entre nosotros. ¿Cómo te encuentras? Le cuestioné, ya que era la única forma en que podía hacer una pregunta. Después de soltar un grito, se inclinó y finalmente mostró una sonrisa serena y melancólica. En realidad, no. En el final de la palabra, su voz se quebró. Observé cómo sus manos se abrieron una vez y luego se volvieron a abrir. Pidió disculpas, como si hubiera traspasado un límite al expresarse. Fue un error haber expresado lo que mencioné recientemente. No indagaste sobre ese asunto. Le respondí que no, aunque tú lo percibiste. En ese momento, también se observó eso. La presión en su brazo contrastaba con la calma en su espalda, revelando lo que sus expresiones no habían comunicado. No deseaba perder la sensación. Quizá él creía que yo tampoco lo hacía de alguna manera. Y lo más lamentable fue que no lo corregí. Tomé asiento con calma, descendiendo hacia el suelo con pasos escasos, como si no tuvieran medida ni propósito. Tomé asiento junto a él, asegurándome de mantener cierta distancia entre ambos, aunque fuera mínima. Volteó su mano hacia arriba en el suelo, sin llegar a tocarme, simplemente acercándose a mí. Coloqué mi mano sobre la suya. Sin excesos, sin actitudes dominantes, simplemente lo necesario para expresar mi presencia. No estamos conversando. Notó que empezaba a respirar más rápido. Experimenté la calma que emanaba de la tensión en su espalda, la cual se fue disipando poco a poco. Alzó ligeramente la cabeza, lo que provocó que su espalda se acercara a la mía y yo no la aparté. Nuestras manos se mantuvieron unidas. Al sentarme finalmente para irme, su mirada se posó en mí. La misma expresión impactó delicadamente en su rostro. Se inclinó hacia adelante sin prisa ni seguridad, y depositó un beso en mi mejilla. Aunque corto, no carecía de certeza. No lo retuve. Al día siguiente, todo seguía sin cambios. Prácticamente idéntico. El compás ha vuelto. Los platos chocando en el baño, las paredes abultadas, la colada completada, todas esas pequeñas labores que mantuvieron todo en orden, aunque las apariencias fueran engañosas. Sin embargo, en ese momento surgió una segunda cadencia por debajo. La manera en que nuestros ojos se cruzaron al otro lado de la sala. La importancia de hacer pausas en nuestras oraciones. En ocasiones, he repetido algo solo para luego olvidarlo al observar su reacción. Aquella noche descubrí un trozo de papel insertado en un libro que había dejado sobre la mesa. Tiene una caligrafía hermosa pero diminuta. Tan solo un breve fragmento. Estoy indeciso sobre cómo manejar esta situación, pero prefiero quedarme en casa. Permanecí allí durante un extenso periodo, volviendo a leerlo una y otra vez hasta que las letras comenzaron a confundirse. Esa noche, al dirigirme hacia las escaleras, me detuve justo delante de la puerta de ella. Mi mano se dirigía únicamente hacia el árbol, sin golpear, simplemente escuchando. En el interior del árbol, se percibía el sonido de las hojas y el vaivén de alguien tratando en vano de conciliar el sueño. No he dado ningún golpe. No me moví ni un paso. Me encontré en ese momento, en medio de una calma limitada entre lo que no debería anhelar y lo que ya he realizado. De cierta forma, intuía que él también estaba despierto. Comencé a despertar antes de que amaneciera. Consideré que era una costumbre arraigada, cuestión de edad y nerviosismo, no obstante, me parece que en realidad solo ansiaba ser la primera en ocupar ese espacio, en reclamar el silencio antes de que se desvaneciera el sentido. Al día siguiente de mi visita a su casa, no pude conciliar el sueño en absoluto. En la parte inferior, la cocina parecía fría a pesar de la calefacción. El sonido del frigorífico resonaba en la habitación, discreto pero constante, como una advertencia. Preparé café, pero no llegué a beberlo. Mis manos se extendieron alrededor de la pared en busca del calor que me era esquivo. Al momento de la llegada de Jason, su pelo emanaba una sensación de frescura. El vestido se rasgó mientras dormía. Aunque no me dirigió la mirada de inmediato, percibí la pausa en su actitud, la atención al ajustar su respiración,
la tensión latente bajo la superficie de cada uno de sus movimientos. Al llegar a un vaso, mis dedos sin querer despejaron mi mente. Ninguno de los presentes cambió de posición. Después lo retiró en silencio. Tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa, distante en exceso pero sorprendentemente próximo. Sonó el timbre. Finalmente se expresó verbalmente. Estoy confundido con lo que está sucediendo. He puesto el vaso con demasiada fuerza. El objeto de cerámica chocó suavemente con la mesa, no lo bastante fuerte como para quebrarse, pero lo suficiente para percibir que algo había ocurrido. Yo tampoco. Elevó su mirada poco a poco hasta que se encontró con la mía. Había experimentado un cambio en su rostro. Sin tanta suavidad, simplemente con mayor claridad. Actuando como si no temiera ser descubierto. No volvemos a mencionarlo. Expresar sin utilizar términos. El tiempo transcurrió de la manera habitual, tal como solía suceder. Lavando la ropa, enviando mensajes, escuchando los ladridos del perro del vecino quejándose por el ruido. Sin embargo, cada cosa que interveníamos tenía un sentido profundo. Lo que tratábamos de eludir tenía una mayor carga. Después, me encontré fuera en el frío, intentando regar una planta que no lo requería. Requería alejars. Quizás simplemente requería evitar presenciar su mirada fija a través de la ventana de la habitación. Al ingresar, lo encontré junto a la entrada principal. Con los brazos extendidos y una expresión imperturbable en el rostro, el individuo inimaginable continuaba comunicándolo todo. De repente, afirmó con determinación que no estamos cometiendo ningún error. Detuve mi avance a mitad del camino. Rechacé la propuesta con un no. Sin embargo, no estamos desempeñándonos de manera adecuada. El brazo se ha fracturado. ¿Cuál sería la forma en la que debemos comportarnos? No representaba un reto. Se trataba de algo adicional. Algo parecido a una disputa. No obtuve ninguna contestación. Me dirigí hacia la pared. Olvidé cerrar la puerta de mi habitación. La noche llegó acompañada de una lluvia ligera y un viento más fresco. En el cuarto resplandecía una lámpara. El aroma resultaba dulce y denso, similar a cuando el azúcar se derrite en una hornilla. Al entrar, Jason observó en silencio sin pronunciar palabra alguna. Simplemente se ubicó a mi lado. No observamos nada. El televisor estaba encendido pero sin sonido. La intensa luz se desplazó por las paredes como sombras que se transformaban en siluetas. Nuestras manos se encontraban próximas, pero sin llegar a rozarse. En ese lugar, mi piel experimentaba dolor, el latido cercano era más intenso que todas las conversaciones que habíamos tenido durante la semana. De repente, expresó que no experimentaba confusión. Dirigí mi mirada hacia él. Ya me estaba observando. Realicé la tarea en primer lugar. Sin embargo, en este momento me encuentro simplemente sentado aquí. Respiré profundamente con calma. La situación no es sencilla en este lugar. Expresó una negativa con su respuesta. Sin embargo, es una realidad. Esa palabra, auténtico, ha llegado a nuestro grupo. Más denso que cualquier objeto. La intensidad de la lluvia aumentó. Las paredes han aumentado de tamaño. Después de eso, él llegó. Realizó labores con una de sus manos. Para mí, levantarme no es una opción. Solamente para brindar una opción. Lo agarró. Mis dedos se encontraban en él como si hubieran estado allí desde siempre. No me acompañó hasta las escaleras. No me llevó a ninguna parte. Estábamos solos mirándonos fijamente. La distancia que nos separa se redujo. El dedo de él dejó una marca en la parte posterior de mi mano. De forma pausada y reflexiva. Me observó como aguardando el momento de desvelar un misterio. Una que no había manipulado pero que había estado en mi presencia durante semanas. No la he abierto. Tuve una experiencia. Dirigí mi mano hacia su pecho. Fue su aliento lo que la cautivó. Mis dedos se quedaron en ese lugar, percibiendo el compás bajo la piel, sereno, sosegado, aunque al mismo tiempo estimulado. Su mano se deslizó suavemente por mi espalda, sin presionar, simplemente acariciando. Se aproximó hacia allí. No lo frené.
Sin embargo, no recibí un beso. En ese caso, no. Con los ojos cerrados, él acercó su cabello hacia mí, su respiración temblorosa. Fue mi propia mirada la que no pudo ver la solución. Permanecimos en esa posición durante varios minutos, quizás incluso más tiempo. No había movimiento, solo latían nuestros corazones. Así que procedí a hacerlo. Le di un beso. Nada en aguas poco profundas. Por un periodo breve. Sin dudarlo, se dieron un beso. Un pulmón se comprimió, con los ojos abiertos pero sin mostrar temor. Después, tuvo un sueño. Evita usar la boca. Sintiendo un gran alivio. Esa noche, al trasladarnos hacia nuestras entradas individuales al salir. En una ocasión, él regresó. Se limitó a observar. No cuestioné el motivo. No era necesario. Al día siguiente, descubrí una nota sobre la mesa, junto a una espátula. No hay lugar para palabras. Tan solo una diminuta flor atrapada en su interior, desplegada y marchita. Algo que guardé hace muchos años entre las hojas de un libro y luego olvidé. Ya lo había hallado. Ya lo había regresado. Le presioné los dedos a la mujer. Bajo el papel, los pétalos se desplegaban poco a poco. Esa noche no intercambiamos palabras. Mi mano fue tocada por él. Decidió terminar la relación. Al besarle de nuevo, esta vez en el borde de sus labios, de manera breve y decidida, pronunció una sola palabra antes de marcharse de nuevo. Al día siguiente. No se trata de una consulta. Se trata de un compromiso. Tom regresó un martes por la tarde. Desde la ventana de la cocina, observé cómo su vehículo se alejaba por la carretera. Las luces resplandecían en el suave tono gris del cielo, indeciso entre la lluvia y la calma. Terminé de podar las plantas. El muro de piedra se encontraba despejado, con el aroma de las rosas impregnando el ambiente. No me imaginaba que llegaría tan pronto. Con el característico tintineo de las llaves al caer en el bolso de cerámica junto a la entrada, la puerta principal se abrió. Mantuvo un tono suave y relajado en su voz. Ya llegué a mi hogar. Después de secarme las manos con una toalla, me dirigí hacia él para saludarlo. Nos damos un abrazo al estilo de personas de otro país que aún tienen fresco en la memoria como solíamos ser cercanos. Mis brazos se movían alrededor suyo de manera automática. El beso de él aterrizaba en las proximidades de mi rostro. Se te nota fatigado. Yo le comuniqué. ¡Qué vuelta tan larga! Está llegando con retraso. Está llegando con retraso. En estos tiempos, todos los pasajeros del avión están enfermos. No indagó acerca de la vivienda, ni de Jason, ni de mí. La cena resultó sencilla y sin sorpresas. El vino que llevó a su hogar no fue descorchado. Durante la conversación, mencionó el sol, las salas de reuniones y la organización, expresando su profundo desagrado por los zapatos. Me emocioné y reí en los momentos adecuados. Permití que el compás de la vivienda guiara la charla. Durante la cena, Jason se acercó a la piscina una sola vez. No se colocó en la silla. Tom solo recibió un abrazo breve y sin emoción cuando le ofrecieron una botella de agua. «Qué gusto verte, amigo», según las palabras de Tom. Con una sonrisa vacía, Jason se perdió de vista al bajar por las escaleras. Tom no se percató de la densa niebla. Quizá lo hizo y optó por no insistir. Esa noche, me encontraba acostado junto a Tom en la cama, la misma cama que habíamos compartido durante tanto tiempo. De repente, su respiración se aceleró, cargada de travesías y usos horarios. Permanecieron mis ojos abiertos, trazando figuras en la habitación. Oí el sonido del puente que estaba sobre nuestras cabezas. A Jason tampoco se le concedía conciliar el sueño. En los días siguientes, surgieron discrepancias. Tom partió al amanecer, regresando al anochecer, retomando su rol en la familia como el hombre esforzado que confiaba en que lo demás aguardaría. No se percató de los libros recién colocados en la pared ni de la imagen que cuelga en ella. Nunca cuestionó el motivo del cambio en mi rutina de lavado ni porque evité siempre sostenerle la mirada. Una vez más, Jason perdió la voz, no lejos, simplemente, en calma. Solo me observaba cuando Tom estaba presente en la habitación,
en los momentos de silencio, en los rincones donde las palabras carecían de significado. El flujo eléctrico ha vuelto. Al llegar a la conferencia, Tom fue recibido con expectación. Un paquete, un fugaz beso en el ojo y el compromiso de hacer una llamada. Se cerró la puerta. Los pasos se perdieron en la distancia. El silencio volvió, no como ausencia, sino como una sugerencia. Jason llegó empapado por la lluvia ese día. Tenía el pelo impecable. El vestido se deslizó hacia abajo en su espalda. Envié una toalla sin pronunciar palabra. Después de lavar nuestras manos, finalmente dejaron de llamar la atención después de varios días. La sensación de reducción del espacio fue evidente. Moviéndome para secar su melena, mis manos delicadas actuaban con más precaución de la debida. Permanecía aún bajo la influencia del movimiento. En ese instante, sus ojos se encontraron con los míos. El entorno a nuestro alrededor experimentó un cambio notable, volviéndose más denso y con un ritmo más pausado. Al dejar caer la toalla, su mano se posó suavemente junto a mi cuello, con los dedos delicados y exploradores. No me cansé. Deslicé mi propia mano por su brazo, sintiendo su piel tibia bajo la tela, con nuestra respiración entrelazada. Recibí un beso. Sin previo aviso, sin sentir hambre, como si tuviera siempre claro lo que estaba experimentando. No pudo evitarlo. Permaneció su mano en su lugar, aferrada a la curva de mi espalda, mientras la otra sostenía la parte posterior de mi cabeza con ternura. Lamento mucho lo sucedido. Mi enfoque estuvo en él. Sin vocablos, únicamente la respiración y el susurro de la lluvia golpeando el cristal, la estructura transformándose a medida que nos aproximábamos, rozando levemente pero sin duda alguna atrayéndonos. Al transcurrir el tiempo, no nos alejábamos. Pegué mi cabeza contra su pecho. Su mano recorrió mi brazo suavemente, como si estuviera grabando en su memoria su peso. Le dije que no era conveniente. No ha solucionado el problema. No emitió ningún grito. Estuvo a mi lado en completo silencio, permitiendo que el instante se acercara entre nosotros sin excusas ni tensiones. Posteriormente, me vi en la sala de lavandería colgando toallas que no requerían ser colgadas. La bombilla de la ventana se había fundido. Lo tomé. Jason se encontraba cerca de la puerta y se observó a sí mismo. No estamos conversando. Sin embargo, su mirada se enfocó. Se dirigió hacia la parada. Continué adelante. No de forma inmediata. Una vez que el silencio hubo tenido la oportunidad de volver a cobrar importancia.